Ya, para dar inicio a esta unidad, revisaremos dos conceptos básicos de lo que es esta unidad de razones, proporciones y porcentaje, que es el concepto de razón y de proporción. Revisemos entonces. ¿Qué es una razón? Es nuestra primera consulta. Seguramente ustedes han escuchado más de una vez estos típicos ejemplos y comparaciones que se hacen, como por ejemplo que 9 de cada 10 gatos come un determinado alimento, o que un mapa está en una escala de 1 a 100, o que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, ¿cierto? Hoy día también con el contagio, ¿cierto?, de esta epidemia también escuchamos que 10 de cada 100 habitantes está contagiado. Bueno, todas esas comparaciones que se hacen de esta manera es una razón. O sea, ¿qué es lo que es una razón? Es una comparación de dos magnitudes a través de un cociente. ¿Cómo se anota la razón? Una razón se anota de la forma A, 2 puntos de división B, o A con la rayita de fracción B. Pero se lee distinto, porque en la fracción nosotros decimos A partido de B, o un cuarto, un medio, pero acá se lee A es a B, ¿ya? Porque es una comparación. ¿Cómo se llaman estos términos? Porque en nuestra fracción el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Pero en una razón, el número que está arriba es el antecedente y el de abajo es el consecuente. El antecedente indica que estamos comparando. Por ejemplo, 9 de cada 10. 9 es a 10, ¿cierto? Un mapa a escala de 1 a 1000 o 1 a 100. O 3 de cada 10, 3 es a 10. Y el consecuente nos indica en relación a qué estamos comparando. Ya, complementario a estos ejemplos que acabamos de dar, por ejemplo, en un curso hay 3 mujeres por cada 7 hombres. ¿Cuál sería la razón? 3 es a 7 o 3 es a 7 escrita como una fracción. La diferencia entre una razón y una fracción, si bien se parecen físicamente mucho, ¿cierto?, es que la razón permite hacer comparaciones de objetos, magnitudes y elementos que son de distinta naturaleza. Otro concepto importante de manejar en términos de la razón es que toda razón podemos calcular el valor que ésta tiene. ¿Qué es lo que es el valor de la razón? Es el resultado de dividir el antecedente con el consecuente. Generalmente se asigna este valor con la letra K. Ejemplo, 2 es a 5, el valor de la razón es 0,4. Una de las razones o el uso de las razones más frecuentes tiene que ver con la tasa, que es una razón donde se trata de comparar unidades de medidas de distinta magnitud. Por ejemplo, cuando nos dicen la velocidad es 100 km por hora o la restricción de velocidad es 60 km por hora, cualquiera de esos, ¿cierto?, estamos calculando una unidad métrica de distancia o una unidad métrica en kilómetros en tiempo. Entonces es una tasa. La gravedad, por ejemplo, que son 9,8 metros por segundo. Nuevamente tenemos la unidad métrica del metro, ¿cierto? Y los segundos, que es una unidad de tiempo. O hemos escuchado cuántas veces que una ampolleta de ahorro energético de 20 kW consume 0,08 kWh. También ahí tenemos kWh en una comparación. Esas comparaciones que son siempre cotidianas, que nosotros hemos escuchado más de alguna vez, son una razón. Y en general, cuando nosotros podemos hacer comparación de distintas magnitudes, se llaman tasas. Como pueden apreciar, las razones, ¿cierto?, pueden comparar cantidades y medidas de distinta naturaleza y también con numerales que son de distinta naturaleza, un decimal, una fracción, etc. A diferencia de una fracción, que tanto el numerador como el denominador eran números enteros. Obviamente, como se parece mucho a una fracción, una razón se puede simplificar y dejar en una expresión mucho más pequeña. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el ancho y el largo de una pared están en la razón de 2 metros, es a 2,4 metros, entonces la razón entre el ancho y el largo sería 2 es a 2,4.
Si nosotros la simplificamos, porque tanto el 2 como el 2,4 son divisibles de 2, va a quedar que la razón es 1 es a 1,2. ¿Qué significa esto? Que por cada 1 metro del ancho hay 1,2 metros de largo, ¿cierto? La diferencia, como les decía, entre la razón y la fracción es que se admiten números decimales o cualquier tipo de número. Y que obviamente lo que estamos comparando son magnitudes que pueden ser de la misma naturaleza o también distintas. En lo cotidiano siempre nosotros estamos utilizando razones. Por ejemplo, las típicas recetas de cocina. Cuando dicen por cada taza de arroz colocan 2 de agua, eso es una razón, ¿no? Entonces, en nuestra cotidianidad se usan bastante la razón. Aquí tenemos un ejemplo muy simple en un curso. La razón entre el número de varones y damas es de 5 a 4. Eso quiere decir que por cada 5 varones hay 4 mujeres. Por lo tanto, si hay 10 varones, van a haber 8 mujeres. Y es así que nos están consultando si el grupo de damas es 8, ¿cuántos van a ser los de varones? Efectivamente, como lo estábamos diciendo, manteniendo la razón, ¿cierto? 5 es a 4 y una cantidad desconocida es a 8. Como 5 es a 4, por cada 5 varones hay 4 damas, por cada 10 varones van a haber 8 damas, por cada 15 varones van a haber 12 damas. Y así sucesivamente van siguiendo esta razón. Aquí la podemos calcular a través de la multiplicación o la amplificación del antecedente y el consecuente por 2, ¿cierto? Y encontramos la cantidad de varones. Hay otros mecanismos, seguramente usted se está acordando de algún otro, pero ya lo vamos a avanzar, el más avanzado lo vamos a usar. Aquí tenemos el ejemplo clásico de la razón entre las velocidades de 2 máquinas o 2 vehículos, ¿cierto? En el caso de la velocidad de un avión y de un tren, están en la razón de 15 es a 2, ¿ya? Si la velocidad del tren es 60 kilómetros, ¿cuál es la velocidad del avión? Obviamente nosotros de solo mirar la razón de 15 es a 2, sabemos que el avión es mucho más rápido que el tren, ¿cierto? Casi 15 veces, casi 7 veces más que el tren, ¿cierto? Y bajo esa misma lógica, sabemos, ¿cierto?, que si un avión es al tren como 15 es a 2, en 60 kilómetros el avión va a tener 450 kilómetros por hora, ¿cierto?, de velocidad. ¿Cómo podemos obtener este resultado? Bueno, una forma simple es amplificarla, considerando que 2 para llegar a 60 lo amplificamos por 30, entonces el antecedente, que eran los 15 kilómetros, la razón de 15 es a 2, lo multiplicamos por 30. ¿Hay otro camino? Sí, efectivamente podríamos haber calculado el valor de la razón haciendo el cociente, ¿cierto?, entre 15 y 2, que es 7,5. Y eso, como 7,5 veces más, el avión es más rápido que el tren, lo multiplicamos por 60 y nos va a dar 450. Otro ejemplo que es bastante usual y que seguramente más de alguna vez lo he escuchado, tiene que ver con la razón entre la población y la superficie, ¿ya?, que se llama densidad poblacional. Que por ejemplo se sabe que una población de la segunda región de Antofagasta es de 493.984 personas. Y también se sabe que la superficie de la segunda región es 126.000 kilómetros cuadrados. Esto significa, ¿cierto?, que si nosotros calculamos la razón entre las personas y los kilómetros cuadrados, nos da un resultado de 3,92 personas por kilómetro. Eso se llama densidad poblacional. Cuando hablan cuál es la comuna más densamente poblada, quiere decir que hay muchas más personas por kilómetro cuadrado o por metros cuadrados. Avancemos entonces en el segundo concepto que nos interesa abordar el día de hoy, que es una proporción. La verdad es que cuando dos razones son iguales o son equivalentes, estas forman una proporción. Esto se anota de la manera A es a B como C es a D, con los puntitos tradicionales que habíamos visto. Se puede plantear una razón, o se puede plantear como A es a B como C es a D. Así es como se lee. Este igual equivale a un como, mientras que los dos puntos sabemos que equivale es A, ¿cierto? Los términos en una proporción se llaman términos medios y términos extremos. ¿Qué son los términos medios?
Bueno, como el nombre lo dice, los que están al medio, o sea, B y C, se llaman términos medios. Y los términos extremos son los que están en los extremos de afuera, el A y el D. Si nosotros planteamos la proporción de esta manera, como dos fracciones, ¿cierto? Los términos extremos son A y D, la primera diagonal, y B y C son los términos medios. ¿Por qué es importante reconocer quiénes son los términos medios y quiénes son los términos extremos? Porque para verificar si dos razones forman una proporción, ¿cierto? Si dos razones son proporcionales, se aplica el teorema fundamental de las proporciones. ¿Qué dice este teorema? Dice que dos razones van a ser una proporción si el producto de los términos medios, o sea, B y C, es igual al producto de los términos extremos, o sea, el producto o la multiplicación entre A y D. Dicho de otra manera, vamos a decir que A es a B como C es a D, si solo si A por D es igual a B por C. Escrito de la forma fraccionaria, A por B es A es a B como C es a D, si solo si A por D, o sea, el producto cruzado es igual. A por D es igual a B por C, ¿ya? Es así, entonces, que nosotros podemos, a partir de que se nos plantea dos razones, verificar si estas son una proporción. 3 es a 5 como 6 es a 10. 3 por 10, que son los términos extremos, tienen que ser igual a los términos medios, que es 5 por 6. 3 por 10 son 30, 5 por 6 es 30, entonces 3 es a 5 como 6 es a 10 es una proporción. 1,2 es a 3, como 3 es a 3,6 es a 9. Nuevamente el producto de los extremos, 1,2 por 9, tiene que ser igual a 3,6 por 3. En ambos casos da 10,8, por lo tanto las dos razones forman una proporción. Acá tenemos tres ejercicios más para comprobar si son proporcionales, ¿cierto? Estas razones forman una proporción. ¿Qué pasa si hoy dos razones no forman una proporción? La verdad es que no pasa nada, simplemente no son proporcionales, ¿ya? Ahora, en particular a nosotros nos interesan aquellas razones que sí son proporcionales y esas son las que vamos a seguir avanzando, viéndolas tanto como proporciones directas, inversas y también como el porcentaje que es una proporcionalidad. Consultas, dudas y preguntas respecto de estos dos conceptos que hemos trabajado hoy día. La razón, ¿cierto? Como esta comparación de dos magnitudes o de dos elementos o de dos cantidades a través de un cociente. Y la proporción, que es la igualdad de dos razones. Que en el fondo, dentro de lo cotidiano, nosotros trabajamos más con elementos proporcionales. Pero igual las razones, obviamente, todas las comparaciones, los resultados que nos dan siempre. Por ejemplo, cuando ustedes tienen los resultados de una prueba, los puntajes, obtuvieron 5 puntos de 10. Eso es una razón. Ya, estimado, entonces hasta acá llegamos con este video de los primeros conceptos de esta parte de la materia.